Estamos en esta serie que se llama Eclesia, en esta interesante serie, y queremos animarte a que tú nos acompañes en esta mañana o en el momento que tú escuches esta predicación a escuchar esta otra iglesia, la iglesia de Sardis, una iglesia también con problemas, pero que también podemos aprender mucho de ella. Así que acompáñanos en este momento. Dios te bendiga.
Buenas, estamos hablando acerca de las 7 iglesias y esta semana estamos hablando de la iglesia Sardis. Estamos en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6 y vamos a leer lo que dice la Biblia. Y si tú quieres acompáñame a leer lo que dice Apocalipsis 3 del 1 en adelante, 3 del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y seguimos hablando en esta serie llamada Eclesia, y hemos leído la palabra del Señor a la iglesia que está en la ciudad de Sardis. Hay algunas cosas interesantes que vamos a aprender acerca de esta iglesia, y vamos a primero entrar en un contexto, el contexto histórico, ¿verdad? La ciudad de Sardis, por más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, era la capital de un importante reino. Era una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Tenía una posición estratégica y tenía mucho dinero. Era una ciudad económicamente rica. Tenía una posición estratégica que la ocupaba y la había convertido en un lugar importante. Tenía cantidades importantes de oro que se extraían de sus ríos cercanos, el río llamado Páctolos, y su riqueza era increíble. Y desde los tiempos de Creso, uno de sus famosos gobernantes, se decía ser tan rico como Creso, porque era inmensamente rico. Sin embargo, en el momento de escribirse esta carta, la ciudad no tenía vestigios de lo que era. Era una ciudad pobre, era una ciudad en decadencia, se había estancado, y la decadencia y la tristeza se había apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que Sardis tenía una facilidad de enriquecerse, pero también de volverse débil. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada en una colina muy alta y sus defensas parecían inquebrantables, inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro el Persa en el 549 y también por Antíoco el Romano en el 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones no fue conquistada por sus bajas defensas, fue conquistada porque los habitantes se confiaron excesivamente de la resistencia de su fortaleza. El hecho de que esa ciudad pareciera tan poderosa y que fuera conquistada tan fácilmente la había convertido en objeto de burla. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a la diosa Artemisa, una diosa pagana de la fertilidad y de la cacería también. En su templo, el templo de Artemisa, que es muy importante, aún quedan ruinas y vestigios de lo que fue. Había una importante comunidad judía en esta ciudad, pero sabes, la gente no se metía con ellos, como contrario a Esmirna o Filadelfia. En la ciudad de Sardis la gente no tenía problema con esta comunidad de creyentes. El que escribe esta carta, del ángel de la iglesia en Sardis, dice: el que tiene los 7 espíritus, y como hemos leído anteriormente, dice, escribe esta carta y dice estas palabras, y como leemos ahí en el versículo 3.1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y claro, el remitente de la carta es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y como vamos a ver más adelante, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. Entra definitivamente al grano, igual que como le dice a Nicodemo directamente: de cierto te digo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios. Así Jesús le habla directamente a Sardis. Y seguramente el Señor se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus. Esta expresión define los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor, y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida.
Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos del poder del Señor Jesucristo, que nos viene con su Espíritu Santo. Las 7 estrellas. Y también nos dice el que tiene las 7 estrellas. Y como recordamos, eran los ángeles o mensajeros a las iglesias. Probablemente una referencia a cada uno de estos pastores de cada iglesia, como Apocalipsis 1:20. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en las manos de Cristo y son causas de bendición para la iglesia. Cristo reprende a la iglesia en Apocalipsis 3:1 y le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerta. Yo conozco tus obras. Y empezamos a analizar los versículos. Dice, nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino Él ve los corazones. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. Directamente va a la condenación, una de las más severas que escuchamos en estas cartas. Dice, tienes nombre de que vives. A esta iglesia le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos, del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con lo que vivían en el presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, que tuvo mucho dinero, que tuvo mucha gente en el pasado. Pero sabes, eso al Señor no le importa. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, ni las miradas de los hombres, sino a Dios. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, tal vez bien asistidos, una música sonara con ánimo, un número de asistentes de programas y líderes prominentes dentro de la vida sociedad de Sardis. Pero todo esto no sirve de nada. Si falta lo más importante, la vida espiritual, al final le va a faltar todo, porque eso es lo único que realmente le da vida a la iglesia. Por eso Jesús dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Oh, qué terrible posibilidad. Tener fama de que tienes algo, pero no tienes nada. Como el gran general Naamán. Qué triste que el Señor diga, estás muerto. Y la iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianismo nominal. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrar cristianos, congregaciones, iglesias que son nominales. O sea, que se dice que son cristianos, pero no lo son. Que se piensa que ellos adoran a Jesucristo, pero no lo hacen. Ejemplos tenemos, denominaciones, religiones grandes que en un tiempo es que con poco a poco se fueron degenerando a un mero formalismo, carente de autoridad, carente de vida espiritual. En muchos casos la asistencia a los servicios religiosos y las confesiones se reducen a cuestiones sociales. Tienen muchas bodas, tienen muchos entierros, tienen muchas fiestas sociales, pero no, sus participantes no van a profundidad en la palabra del Señor. En Lucas 26, Jesús dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizá por esta razón en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no habían sufrido persecuciones como las de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había molestarse Satanás en perseguir a una iglesia que ya estaba muerta? Pero una iglesia que es viva, que predica y que se mueve y que disipula y que gana almas, siempre va a estar bajo los ataques de Satanás. Yo le solía decir a nuestra iglesia en Mississippi, cuando servimos y estamos ocupados, tenemos que no estar pensando cuándo va a atacar el diablo, sino de dónde va a venir el ataque. Porque una iglesia ocupada siempre va a ser atacada por Satanás. Esta iglesia de Sardis estaba satisfecha con los logros del pasado. Estaban más preocupados en la forma que en la realidad espiritual. Estaban más preocupados por el formalismo religioso que por su interior. Estaban más centrados en lo que pensaban los demás que en lo que pensaba Cristo de ellos. Tenían más interés por las cosas materiales que por las espirituales. Estaban más atentos a lo que los hombres pensaran de ellos que lo que Dios decía de ellos. Hacían más énfasis en su denominación que en la palabra de Dios. Habían perdido la convicción de que la Biblia era la palabra de Dios. Varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia de Sardis. Era como, digámoslo así, un museo de animales disecados. Dan miedo, pero al final están muertos. Usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos en su tiempo,
eran sepulcros blanqueados. Eran flores plásticas que no dan olor. ¿Has visto tú alguna vez una flor plástica muy bonita? A veces casi nos engañan, pero no tienen olor porque están muertas. Un llamado al arrepentimiento en Apocalipsis 3, 2 al 3 ocurre. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Jesús aquí nos está hablando y nos sigue llamando y nos sigue tratando de llamar nuestra atención. En primer lugar, Él dice, sé vigilante. Cristo se dirige al remanente fiel de estos verdaderos cristianos en Sardis que estaban en gran peligro de extinción. El Señor comienza con una exhortación y le dice, sé vigilantes. Esta recomendación tiene un sentido especial porque tú te acuerdas que Sardis había sido conquistada por gente que confiaba mucho en sus murallas y que estaba en alto. Por eso Jesús comienza diciendo, sé vigilante. Cualquiera en Sardis hubiera entendido esto rápidamente porque ellos eran burla porque habían sido conquistados militarmente por no ser vigilantes. Entonces Jesús le dice a la iglesia, sé vigilante, está atento. Un creyente está protegido por sus mejores defensas, que son el Señor Jesucristo, la palabra, la oración, el estudio bíblico. Jesús nos llama a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento donde menos lo esperamos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. El apóstol Pedro nos exhorta en ese sentido a los creyentes en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos, amado hermano. Y también nos dice, también la palabra nos sigue diciendo afirmar las otras cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido en esta iglesia. Parece que habían algunos que todavía estaban guardándose, pero Jesús les dice, está atento, que no se mueran también. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de morir, de languidecer por completo en medio de esta situación asfixiante. En esta situación, hermano, no se puede ser indiferente, no se puede dejarse llevar por la corriente. Ellos debían empezar a evaluar correctamente su situación desde la perspectiva que el Señor les daba. Y tenía que confrontar el pecado y el error e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Es interesante notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia, que hayan otra iglesia. Él les dice que estén ahí, pero que estén atentos y que estén atentos a no caer y que sigan fieles. Algunas veces en las últimas consecuencias debe uno salir, pero Jesús no los manda a hacer esto a estas personas. Él sigue diciendo en Apocalipsis, ahí en el versículo 3, capítulo 3, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. En Sardis la queja del Señor a su iglesia es porque sus obras no llenaban el criterio de Dios, no habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido su entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, ¿qué importa una iglesia si los cultos de los domingos se llenan, si están animados, si no se está avanzando hacia la madurez? Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto de la vida de cada uno de sus hijos. Él busca evidencias, amado hermano, de tu lealtad y amor hacia Él. Debemos tomar esto muy en serio porque normalmente el creyente tiene la tendencia a centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada una de las circunstancias de la vida. Con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio hacia Él. Pienso en Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré tu fe por obras. Sigue diciendo en el capítulo 3 de Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guardado y arrepiéntete. El resto fiel en Sardis debía acordarse, debía tener en cuenta, debía recordar lo que había recibido y oído. Ellos necesitaban volver a las verdades básicas de la palabra que habían escuchado, que los habían llevado a su conversión. Era imprescindible que ellos guardaran en sus corazones y practicaran en sus vidas las bases fundamentales de la fe. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias, de alimentarse con la verdad. Les hacía falta una buena dieta espiritual porque habían llegado a ser débiles para poder hacer frente a las situaciones que tenían adelante. Era necesario que comenzaran a nutrirse y a fortalecerse si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo que tenían que arrepentirse urgentemente. Jesús sigue diciendo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Una vez más, tenemos una llamada al Señor a velar, a estar atentos, a estar alerta.
algo como ya hemos señalado. Ellos entenderían muy bien esto después de su historia, como ya le hemos dicho, cuando sus enemigos venían literalmente como ladrones en la noche. Pero también encontramos una advertencia acerca, amados hermanos, pareciera que de la venida del Señor, vendré sobre ti. No debemos entenderlo como una alusión a la segunda venida de Cristo, sino como una venida anticipada de juicio sobre la iglesia en Sardis. Este juicio podría producirse en diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia de Corinto algunos estaban viviendo desordenadamente y algunos se enfermaron y otros habían muerto. 1 Corintios 11:30. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de la iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. Se habían vuelto descuidados. No estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, hermano, porque como cristianos debemos saber con qué tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna estrategia de Satanás. Da una promesa, Jesús es a los vencedores. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre, amado hermano, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice el versículo. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Ellos formaban el remanente fiel. Y este era un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron del diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron el milagro de multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse hoy en día. Aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado de falsa doctrina, de prácticas que desagradaban al Señor. No olvidemos que es fácilmente contaminarse espiritualmente también cuando entramos en comunión con el mundo. Y esto no le agrada al Señor. Andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el versículo, porque son dignas. Este remanente fiel andará con el Señor. Y sabes, lo que sugiere comunión íntima y personal con Él realmente era un problema con esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor, no tenían comunión. Podemos pensar en la historia de los 2 que iban en camino a Emaús. Ellos estaban desanimados por la muerte de Jesús. Tal era su frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y los acompañó en el camino, no lo reconocieron. Hasta que Él les abrió las Escrituras y el corazón de ellos fue abierto, que volvió a arder una nueva ilusión, un nuevo ánimo. Más tarde le invitaron a entrar y sentarse en su mesa. Y aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa, amado hermano. Que la comunión con el Cristo resucitado, con su palabra, amado hermano. Entonces Él dice en Apocalipsis, tendrán vestiduras blancas porque son dignos. Estas vestiduras blancas sugieren pureza, santidad, que produce la justificación de los pecados por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó sus pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. De ninguna manera, porque no hay otra manera de alcanzar esta salvación tan preciosa. No nos engañemos, ningún hombre puede vivir, amados hermanos, solamente moralmente. Tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve, como blanca lana. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder entrar en la presencia de Dios. Claro, por su santidad, la necesitamos para entrar al cielo, la necesitamos para entrar a las bodas del Cordero, porque la iglesia irá vestida de lino fino, Apocalipsis 19:7 al 9. Son las vestiduras obligadas para entrar a estas fiestas. Entonces tenemos que estar preparados para este momento. Debemos empezar ya, ahora, a vestirnos de Cristo, como nos exhorta Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de la verdad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El Señor sigue hablando a este remanente y el que estaba en Sardis. Él les describe como vencedores. Y Él les promete que se van a vestir con vestiduras blancas.
Aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos que va a suceder en el futuro cuando el Señor nos lleve. Estas vestiduras blancas representan también la victoria que el Señor dará a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente a este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Apocalipsis 19, 14 al 15. Dice Apocalipsis: y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida. Y en este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, cuando lo que realmente afirma es todo lo contrario, amado hermano. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación en Juan 5:24. No se refiere, amados hermanos, a que esas personas iban a perder su salvación. Ellos, desde que reciben a Cristo, no vendrán a condenación. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y por último, hay una gran promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación para nosotros en su reino, amados hermanos, delante del Padre y de los ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por nosotros. Y el versículo nos recuerda que, con otras palabras de Cristo, acerca de aquellos que le confiesen en este mundo sin avergonzarse. Mateo 10:32 dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré delante de mi Padre cuando estemos en su gloria. Termina la carta diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase, recurrente en todas las cartas, enfatiza la responsabilidad que tú tienes de oír. Y lo que estás haciendo ahorita es oír y ver. Así que, amados hermanos, es una bella carta que nos dice, amados hermanos, que nos anima a olvidarnos de las glorias pasadas. Muchas iglesias, muchos pastores dicen: yo hice esto, hice lo otro. No, hermano, ¿qué vamos a hacer en el futuro? La carta Sardis está diciendo: mira lo que vas a hacer en el futuro. Mantente fiel, arrepiéntete, porque las obras que tú estás haciendo no cumplen mi estándar. Tal vez, como en este momento, tú pienses que ir a la iglesia estás haciendo mucho por Jesucristo y ya tienes ganado el cielo. Tú estás diciendo: yo no he matado a nadie, yo no miento, yo no robo, yo soy alguien bueno, y por eso tú piensas que ya tienes ganado el cielo. Yo te quiero decir, amado hermano, que solamente a través de la sangre de Cristo es que tú y yo vamos a ir al cielo. Y si tú y yo no nos arrepentimos totalmente de corazón, y si tú y yo no le servimos completamente de corazón, amados hermanos, yo quiero decirte, es difícil que podamos, amados hermanos, satisfacer las demandas del Señor Jesucristo. Porque una fe verdadera, una fe que salva, es una fe, amados hermanos, que se vive con obras, pero no obras, amados hermanos, otra vez como ir a la iglesia, que algunos piensan hoy en día que es lo único que pueden hacer con el Señor. Hablar de Cristo, no avergonzarse de Él, testificar de Él, inclusive con estos mensajes en internet, ponerlo en su muro. Mucha gente pone chistes, cosas en doble sentido, pone bromas, pero no es capaz de compartir mensajes como esos en su muro, porque les da vergüenza. Jesús dice: si tú te avergüenzas delante de mí, yo me voy a avergonzar delante de ti cuando estemos en el cielo. Amado hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú, como los de Sardis, Él les diga: Jesús te está diciendo, olvídate, no te conformes, no bajes la guardia, porque pronto viene Él, pronto viene el ladrón en la noche y viene a llevarse a su iglesia. Y ojalá que no te encuentre dormido, ojalá que no te encuentre descansando, ojalá que no te encuentre perdiendo el tiempo. Ojalá que Él te encuentre sirviéndole. Si tú no lo estás haciendo, amado hermano, y si tú realmente dices ahorita: hermano, yo no sé si iría al cielo al morir, Jesús quiere que tú vayas al cielo, y puedes hacerlo a través de una oración. Y tú cierras tus ojos ahí donde estás y tú oras conmigo. Amados hermanos, Él va a venir a tu corazón y Él va a vivir contigo para siempre. Y no es coronavirus, Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, porque tú nos amas y siempre nos adviertes. Señor Jesús, te queremos pedir perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y te queremos pedir que tú nos ayudes a poder servirte bien y mejor cada día. Jesús, te amamos y queremos cumplir los estándares que tú te mereces. Tú diste todo
en la cruz. Tú diste tu vida y nosotros, Padre, muchas veces no te damos lo suficiente, no te servimos lo suficiente. Perdónanos, ayúdanos a hacer las primeras obras, ayúdanos a arrepentirnos y a confiar en ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.